Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Quería compartirte el capítulo 23 de Primera de Crónicas, que dice que, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel, y a los sacerdotes y los levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contado uno por uno, 38.000. De estos 24.000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6.000 para gobernadores y jueces, y además 4.000 porteros, y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que se han hecho para tributar alabanzas, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Es decir, trajo un orden. Y lo primero que venía a mi mente es cómo esta situación fue de agrado a Dios y la anterior, cuando hicieron el conteo militar, no. Porque lo natural, cuando nosotros entendemos que no depende de los recursos que tenemos, sino de la confianza que tenemos en Dios. Pero la parte ministerial y la parte espiritual depende mucho de lo que dedicamos en el altar, de lo que nosotros consagramos y entregamos a Dios. O sea, los recursos naturales dependen plena y exclusivamente de Dios. Es decir, si yo no tengo recursos, Dios los puede proveer. Si yo no tengo la manera o la forma natural de resolver las cosas, Dios lo puede hacer. Pero en la parte espiritual tiene que ver lo que yo puedo hacer en el altar de Dios. Lo que yo puedo presentar ministrando al Señor. Es decir, los sacerdotes eran los que continuamente debían estar en la presencia de Dios. Para eso se requería un orden, para poder establecer tiempos, horarios y cada lugar que tenía en la casa del Señor, en lo cual tenían que dedicar tiempo a Dios. Había diferentes niveles de sacerdocios, había diferentes niveles de sacerdote que eran otorgados por Dios según los sacrificios que se presentaban, había diferentes sacrificios que diariamente se presentaban, y eso requería un orden. Pero este orden era respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque la parte espiritual es algo que te corresponde a vos y que me corresponde a mí, y que no es por emocionalismo o por cómo nos sentimos, sino por una entrega que tenemos para con Dios. ¿Por qué? Porque la carne que nosotros día a día batallamos, o sea, nuestra propia carne, o sea, nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Es decir, nosotros no podemos avanzar y lograr si no tomamos una determinación. Es decir, la carne no quiere orar, la carne no quiere buscar de Dios, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere vigilar, la carne no quiere lo espiritual, porque no se sujeta y ni tampoco puede someterse a las cosas espirituales, pero sí nuestra disciplina y nuestra entrega a decir, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, y entender que mi compromiso con Dios no es por cómo me siento, sino por lo que yo decidí seguirlo a Él, por lo que yo decidí hacer su voluntad y cumplir con su propósito. Entonces, en la parte espiritual sí hay deberes, sí hay compromisos y sí hay un orden que tenemos que seguir. Y acá lo vemos porque lo ordenaron, dijeron, bueno, esto es la cantidad que tenemos, lo vamos a hacer de esta manera, de esta forma, y Dios los bendijo. Entonces debemos entender que para la parte natural no es tanto confiar en los recursos que tenemos, sino confiar en Dios. Pero en la parte espiritual es lo que nosotros podemos presentar delante del altar, el tiempo que podemos dedicar a la oración, el tiempo que podemos dedicar a la palabra, el tiempo que podemos consagrar y entregar al Señor, es lo que nos va a dar los resultados espirituales. Porque dice la Biblia que si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción, pero si segamos para el Espíritu, del Espíritu vamos a segar vida eterna. Cuando la parte espiritual está activa y nosotros comenzamos a presentarnos delante de Dios, eso hace que se rompan cadenas en el mundo natural. Eso hace que los recursos vengan, que Dios provea, que Dios bendiga, que Dios te saque de la dificultad, del momento difícil, de la prueba. Una de las cosas que meditamos ayer en la reunión que tenemos es que muchas veces nosotros, cuando tenemos problemas, lo que hacemos es recurrir naturalmente a los que nos pueden dar las soluciones y no ir directamente a Dios a decirle, Señor, este es mi problema, esta es mi dificultad, esto es lo que hoy me está preocupando, esto es lo que hoy representa mi problema, necesito tu ayuda. Y cuando nosotros aprendemos a hacer eso como sacerdotes, decir primeramente a Dios, Dios hace cosas extraordinarias, Dios te responde, Dios te bendice. Un tema muy claro que muchas veces muchos tienen problemas es la economía. Cuando uno tiene problemas económicos, lo primero que recurre es a un prestamista, a alguien que te pueda dar, a alguien que te pueda prestar o a alguien que te pueda solucionar el momento, pero eso te trae otro problema peor, porque si vos ahora no tenés y recurrís a un préstamo, o sea, no tenés ahora y encima te metés en una deuda mayor. Pero sin embargo, cuando uno va a Dios y Dios mueve su mano, Él te provee, muchas veces no termina ni siquiera debiendo nada, porque Dios es poderoso. Pero a veces uno no entiende esa confianza de lo que tiene que ver el orden espiritual, de estar primero con Dios,
de pasar tiempo con Dios, de saber que esta es mi disciplina, de estar con Él y eso bendice mi vida. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.